Muy buenos días, mi nombre es Rafael Andrés Parra Rubiano y presentaré mi trabajo monográfico titulado Archivos resilientes, prevención y mitigación de riesgos frente a desastres naturales y acciones humanas. Esta investigación surge de la necesidad de reflexionar sobre la vulnerabilidad de los archivos en Colombia y la importancia que hay para fortalecer estrategias preventivas y proteger el patrimonio documental. Contextualización del problema. Los archivos también pueden desaparecer. Entonces, como vemos en la diapositiva, em, los archivos cumplen una función muy importante y fundamental dentro de la sociedad y es la de salvaguardar la memoria institucional, administrativa, jurídica, histórica del país, de una sociedad o de la misma entidad donde se ejecuta, donde nace. Sin embargo, actualmente enfrentan múltiples amenazas derivadas pues de los desastres naturales, acciones humanas y riesgos tecnológicos. En Colombia, durante los últimos años, se han presentado situaciones graves que evidencian esa problemática. Entonces, en el año 2021 ocurrió un incendio en el Palacio de Justicia de Tuluá, el cual pues ocasionó daños físicos y pérdida de expedientes judiciales. Al parecer, se trató de acciones humanas, es decir, fue provocado. En el año 2024 se presentaron denuncias relacionadas con la pérdida y posible desaparición de 69 cajas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Aparentemente porque eh, esto se dio a un tercero para que se hiciera su organización y digitalización y al momento de hacer un inventario final se dieron cuenta pues que ya hacían falta esas 69 cajas. En el año 2025 en la Unidad Nacional de Protección eh, sufrió afectaciones los depósitos derivadas pues que la infraestructura no era la adecuada. Entonces hubo un fuerte aguacero y la infraestructura no protegió los archivos, sino que permitió que el agua pasara de largo y afectara la documentación. Igualmente en el mismo año en la gobernación del Cauca eh, se registraron incendios que también pues dañaron o quemaron la documentación que se encontraba en esos depósitos de archivo. En este caso, eh, se muestra que muchas instituciones aún todavía presentan debilidades en cuanto a prevención, gestión de riesgo y protección documental. Lo que quiero dar a entender con esta diapositiva es que esos riesgos pueden ser desastres naturales, acciones humanas o eh, afectaciones tecnológicas. Mm, eh, ¿Por qué es importante? Los archivos son importantes porque no son siempre depósitos o bodegas donde se guardan papeles. Es la memoria institucional de un país. Muchas veces conservan derechos de ciudadanos. En otros casos, como los documentos presentan valores primarios y secundarios, ya cuando adquieren esos valores secundarios, son valores históricos y científicos, evidencian una memoria histórica y aparte pues también evidencian la etapa administrativa que es fundamental para las instituciones. ¿Qué pasa cuando se pierde la documentación? Pues afecta directamente la transparencia, la seguridad jurídica y por supuesto el acceso a la información. No se puede acceder porque pues la información ya no está. Por ello, esta monografía propone fortalecer una visión preventiva y no únicamente reactiva frente a los desastres. Planteamiento del problema. La investigación se orienta a responder este interrogante. ¿Qué evidencias existen en Colombia sobre la vulnerabilidad de los archivos frente a desastres naturales y acciones humanas?
A partir de ello, pues el objetivo general fue analizar la resiliencia de los archivos para identificar estrategias de prevención y mitigación. En cuanto a la modalidad del trabajo, pues se trató de hacer, como lo dispone la Universidad del Quindío, una modalidad de monografía de compilación, articulada pues con referentes teóricos, normativos y casos relacionados con la resiliencia archivística en la prensa colombiana. Se utilizó pues un enfoque cualitativo porque la investigación busca comprender fenómenos relacionados con la vulnerabilidad documental y estrategias de prevención. Asimismo, pues tuvo un carácter de tipo descriptivo y analítico. En cuanto al marco teórico, eh, digamos que para comprender el término resiliencia, fue necesario partir de diferentes fundamentos teóricos relacionados con sistemas, adaptación y gestión del riesgo. Entonces, uno de los referentes principales fue Ludwig von Bertalanffy, que es el creador de la teoría general de sistemas en el año 1968. Desde esa perspectiva que nos da Bertalanffy, mmm, los archivos pueden entenderse como sistemas abiertos, es decir, estructuras que interactúan constantemente con su entorno institucional, tecnológico, social y ambiental. ¿Qué significa? Que no funcionan de manera aislada, sino que dependen de múltiples elementos como infraestructura, personal, normativas, tecnología y condiciones ambientales. Entonces, por ejemplo, los incendios, inundaciones o fallas tecnológicas pueden alterar el funcionamiento de un sistema archivístico. Pero asimismo, el archivo también puede responder y adaptarse mediante procesos de prevención, conservación y recuperación documental. Posteriormente, Crawford Collin desarrolla en 1973 el concepto de resiliencia como la capacidad de un sistema para observar perturbaciones y continuar funcionando. Eso refiriéndose a la resiliencia ecológica. Más adelante, Lewin, Hall y Beck trasladan ese concepto al ámbito organizacional, el de la resiliencia ecológica al ámbito organizacional. Y finalmente, organismos internacionales como la UNESCO y el ICA incorporan estos enfoques dentro de la preservación documental y la gestión archivística. También se tuvo en cuenta un marco normativo, eh, el cual se apoyó pues, en normativas nacionales e internacionales. Estando en la normatividad colombiana, encontramos la Ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos, eh, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Se retoma el Acuerdo 02 del 2021, el cual actualiza alineamientos técnicos relacionados con la conservación documental. Igualmente, pues la investigación utilizó como referente el Acuerdo 001 del 2024, que es el Acuerdo Único de la Función Archivística. También consideramos, o se consideró mejor, el Sistema Integrado de Conservación, como más conocido como el SIC. En el ámbito internacional, pues los principales referentes fue el ICA, que pues sus siglas significan Internacional, Consejo Internacional en Archivos, y la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el campo de protección del patrimonio documental, que se realizó en el año 2015. Mm, ¿Qué metodología se desarrolló? Pues como ya lo había dicho, la monografía de compilación, con un enfoque cualitativo, descriptivo y analítico. Las consultas, la selección de fuentes, se realizaron mediante literatura académica, normativa archivística y casos reales ocurridos en Colombia, publicados en la prensa colombiana en el 2021 al 2025. Riesgos que afectan los archivos, como ya lo había mencionado en una de las diapositivas anteriores,
La investigación permite identificar riesgos naturales, humanos y tecnológicos, los cuales afectan directamente la preservación documental y la continuidad institucional. Entonces ya como lo vemos aquí, naturales como las inundaciones, como los incendios, como los terremotos, humanos como la negligencia, el vandalismo y los conflictos, y tecnológicos, pues aquellos que son provocados por ciberataques y causan la pérdida digital y en muchos casos la obsolescencia digital. En la siguiente diapositiva vemos casos reales que han ocurrido en Colombia. Entonces, que tienen que ver con la diapositiva anterior. En el caso del año 2021, en el Palacio de Justicia de Tuluá, hubo un incendio y pérdida de expedientes judiciales causado por acciones humanas. En el año 2024, en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, hubo una posible desaparición de 69 cajas que contenían archivo, documentos importantes, pero que también por acciones humanas, pues hubo esa pérdida, no hubo un control. En el año 2025, en la Unidad Nacional de Protección hubo una inundación y pues posterior a ello deterioro documental. Y en el año 2025, en la Gobernación del Valle, eh, hubo incendios en los depósitos de archivo de la entidad. Mm, en cuanto al Palacio de Justicia de Tuluá, pues la pérdida de los expedientes judiciales es una pérdida irreversible, aparentemente. Se había digitalizado gran parte de los expedientes, pero no todos. En cuanto a lo que ocurrió en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, muestra, como ya lo sugerí, debilidades de control y custodia documental. En cuanto a la inundación que ocurrió en la Unidad Nacional de Protección, se reflejan problemas de infraestructura y prevención. Muchas entidades ven que en sus depósitos hay permea el agua cuando llueve y pues no prestan mucha atención a esto. Y cuando ocurre uno de estos llamados por el cambio climático, aguaceros fuertes, se producen las inundaciones y pues falta ese plus de prevención. Y pues finalmente los incendios, como ya lo mencioné, la gobernación del Valle del Cauca, eh, demuestra la vulnerabilidad del patrimonio documental frente a amenazas físicas. Este también creo que fue por acción humana, fue provocado. Hallazgos preliminares. Uno de los hallazgos preliminares fue la escasa producción académica específica sobre resiliencia archivística en Colombia. De hecho, pues la palabra resiliencia como tal, resiliencia archivística no existe, ya como lo había expuesto anteriormente, es más extraído a partir de la teoría general de sistemas. Entonces es un poco difícil encontrar producción académica específica sobre este tema. También se evidencia predominio de enfoques reactivos frente a los riesgos documentales. Como en la diapositiva anterior, pues debilidades institucionales en cuanto a infraestructura y pues planes de prevención. También en muchos lugares se cuenta con personal que tiene cero capacitación o cero formación en temas archivísticos. Hallazgos finales. Este Este ítem permite identificar una brecha importante entre los lineamientos internacionales y la realidad institucional colombiana. Muchas entidades aún presentan debilidades en preservación, en prevención, en infraestructura y la preparación que se debe requerir para atender emergencias documentales. Es poca, realmente. Mm, Hay una línea de propuesta de lineamientos. Entonces hay como número uno identificación de riesgos. eh,
dar como en qué se puede ver afectado un depósito de archivos o cómo se pueden ver afectados, qué riesgos pueden ocurrir a la documentación que guardamos en nuestros depósitos, un plan de prevención y mitigación, una preparación y respuesta, es decir, como realizar supuestos o, mm, supuestos de un incidente. eh, Estar preparados para realizar una recuperación documental. A veces la documentación, en el caso de las inundaciones o del fuego, es documentación que ya en el caso del fuego, de los incendios, se pierde totalmente. Entonces debe haber como una forma de recuperar la documentación, ya sea, como dice muy bien el Archivo General de la Nación, la reconstrucción de los expedientes y en el caso de las inundaciones, pues detectar las contaminaciones eh, por hongos a los mismos documentos y tener como establecidos esos lineamientos para poder reaccionar efectivamente en el momento de un caso de inundación. Cultura organizacional. Eh, Debemos dar cuenta de que el archivo o el depósito de archivo o la documentación que nosotros guardamos en estos lugares es importante en la memoria institucional del país o de la entidad o del distrito. Entonces, crear esa cultura organizacional de que es importante y por tal debemos cuidar y preservar. Eh, Aportes al conocimiento archivístico. Entonces, pues uno de los principales aportes de esta investigación consiste en relacionar el concepto de resiliencia con la archivística y la preservación documental. Eh, Permite también visibilizar problemáticas reales en el contexto colombiano relacionadas con la pérdida documental y la vulnerabilidad institucional. Otro importe importante pues, es la propuesta de alineamientos orientados hacia la prevención y mitigación de riesgos documentales. La investigación fortalece la visión del archivista como un actor estratégico dentro de las instituciones en procesos relacionados con gestión del riesgo, preservación de la memoria histórica, continuidad administrativa y protección del patrimonio documental. No somos simplemente eh, eh, personas que nos ponen ahí para que estemos pendientes de una documentación, sino que debemos actuar para proteger esa información, para salvaguardar la memoria institucional. Futuras líneas de investigación. La investigación deja abiertas nuevas líneas relacionadas con la preservación digital, la evaluación de resiliencia archivística y el fortalecimiento institucional. Entonces, evaluar siempre eh, qué clase o cómo podemos actuar con resiliencia en entidades públicas frente a la pérdida de documentos. ¿Qué tipo de riesgos en archivos digitales tenemos? ¿Con qué planes institucionales de emergencia reaccionaríamos ante un evento de del que estamos exponiendo? ¿Cómo se debe llevar una buena preservación documental? Y pues anclar todo esto a la gestión del riesgo. Como conclusiones tenemos que la resiliencia archivística debe entenderse como una estrategia integral que permite anticipar, prevenir y responder frente a situaciones de riesgo. La investigación permite evidenciar debilidades relacionadas con la prevención, la infraestructura y la continuidad documental en Colombia. Eh, También vemos que eh, Colombia necesita fortalecer su gestión documental, eh, no actuando de manera reactiva frente a los desastres. Y pues finalmente, preservar los archivos significa proteger derechos ciudadanos, conservar la memoria institucional, histórica del país, eh, actuar con transparencia
y pues obvio eh, tener posibilidad de acceder a la información en cualquier momento. Agradezco a los jurados por su atención, al profesor que guió esta monografía, que dio los parámetros, y a la Universidad del Quindío por el acompañamiento durante este proceso académico. Muchas gracias.